Seguramente los aliens nos vinieron a implantar ideas porque estábamos tontitos y por eso en todas las civilizaciones del mundo existe una deidad sol y una deidad luna. ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Filosofía Mixteca. El día de hoy vamos a estudiar uno de los conceptos, creo yo, más importantes en el desarrollo de las ciencias y las artes ocultas. Para este punto, si estás interesada o interesado en la astrología, en la mitología, en el arte, en la psicología, en el tarot, es irremediable que llegues a preguntarte qué demonios es un arquetipo. La idea del presente video es explicarlo más desde un punto de vista práctico, más a partir de una noción formativa que informativa. Es decir, no es mi idea citar fuentes o hacer un estudio histórico de dónde viene el concepto, qué impacto tiene, etc. No, me interesa más que lo entendamos y que lo podamos llevar a la práctica. En ese mismo sentido, vale la pena hacer un pequeño índice. Primero vamos a hablar de la etimología, posteriormente, juntos, construiremos un concepto y finalmente daremos algunas características indispensables para que lo que estamos desarrollando, lo que estamos estudiando, sea un arquetipo y no otra cosa. Sin más preámbulo, atendamos pues la etimología. Vale la pena recordar, de una manera muy simple, que la etimología es la ciencia, el arte o discurso. Eso significa, a grosso modo, logos, aunque llegará el momento, un momento que espero con ansias, de que podamos conversar respecto a el logos. Que logos es un concepto fundamental tanto en las cosmogonías como en la propia historia del lenguaje. Ahora, digamos que la etimología nos va a ayudar a entender cómo se construyen las palabras. Y arquetipo se puede dividir en dos términos de origen griego: el arjé, por un lado, que devino en arqué, y el tipo, por otro lado. Empecemos pues por el principio. Hace muchos años existieron unos filósofos a los que se considera presocráticos. Ellos se caracterizaron por estudiar el origen absoluto de todo lo que existe. Por ejemplo, existió uno que dijo: ya sé, todo lo que existe, seres humanos, plantas, todo debe venir del agua, porque el agua existe en nosotros. Si nosotros no tomamos agua, si un perro, un gato, un león no toma agua, si una planta no es nutrida con agua, muere. Entonces, el arjé, el principio, el comienzo, la fuente de la vida debe ser el agua. Posteriormente llegó otro y dijo: no lo creo. Sí creo que hay una partícula elemental, un elemento fundacional, pero yo creo más bien que tiene que ver con el aire. Porque sí, yo puedo pasar un día sin tomar agua, pero no puedo pasar un día sin respirar. Entonces, el arjé debe ser el aliento, el aire, el soplo divino. Ahora mismo no vamos a estudiar a los presocráticos, aunque si te gustaría conocer un poco más de los elementos, al terminar de este video, te recomendaría observar el playlist de los 4 elementos. Pero bueno, arjé entonces va a ser principio, comienzo, fuente. ¿Y qué hay de tipo? Tipo es una palabra que continúa en uso. Me gusta ese tipo de música, me gusta ese tipo de ropa. Tipo simplemente es un molde, una plantilla. Cuando nosotros vamos a escribir un trabajo académico o laboral, debemos elegir una tipografía, un tipo de letra, un molde, que va a expresar o que va a reforzar nuestro mensaje. Entonces tenemos arjé, que significa principio, y tipo, que significa molde. Cuando lo unimos, tenemos la palabra compuesta de un patrón inicial, una especie de prototipo, una plantilla. De modo que hablar de un arquetipo es hablar de el origen de una idea, de una imagen compartida. Para esto voy a utilizar el ejemplo de la presente taza. El arquetipo de una taza es un cilindro con una agarradera. Si una vez que ya está impresa esta taza, que ya
salió del molde de la horma. Si yo le quiero poner una flor, si la quiero pintar de azul, de rojo, si aquí le quiero poner unos piquitos para que se vea más alocada, si le quiero poner aquí unas orejitas para que parezca un gato, es igual. Sabemos que es una taza porque es un cilindro que permite contener líquidos y una agarradera, o bueno, en México se le conoce como una oreja. Entonces, este es el arquetipo de una taza: cilindro y agarradera. Todas las demás características serán accesorias. De modo que podemos construir un concepto común donde el arquetipo sea una imagen compartida. Ahora, ¿entre quiénes va a ser compartida? Entre todos los seres humanos, por el simple hecho de ser de la misma especie y de vivir en el mismo planeta. Seguramente, y empieza el sarcasmo, seguramente los aliens nos vinieron a implantar ideas porque estábamos tontitos, y por eso en todas las civilizaciones del mundo existe una deidad sol y una deidad luna. Por eso en todas las civilizaciones, gracias a los aliens que vinieron a enseñarnos porque estábamos estúpidos, existe un dios o una diosa de la muerte. Por eso, siempre que se habla del mundo de los muertos, se habla de atravesar un río. ¿Es por los aliens? ¿Es porque es una teoría de conspiración reptiliana? ¿O es más porque todos los seres en el mundo tenemos acceso a las mismas ideas? A la idea del sol, a la idea de la luna y a la idea de la muerte. Así de sencillo es un arquetipo. Esos lugares comunes, esas reflexiones a donde irremediablemente vamos a llegar por el simple hecho de vivir en la Tierra y de ser de la misma especie. No me atrevería a decir que los arquetipos son universales, porque yo no tengo la capacidad de hablar con un perro, con un gato o con una tortuga y entender si su dios de la muerte, si su idea de la muerte es igual a la de un ser humano. Seguramente a una tortuga que puede vivir más de 100 años, poco le va a importar la muerte. Pero a seres tan cortos de vida como los seres humanos, pues sí, es un riesgo latente. Primera característica, pues, de los arquetipos: superan las geografías, las civilizaciones, los imperios y superan el tiempo. Pensemos en un ejemplo gráfico para no irnos tan lejos. En este momento vamos y le preguntamos a una persona de Vietnam, a una persona de Perú, a una persona de Nueva Zelanda y a una persona del Congo, ¿cómo retratarían a un ser sabio? Bueno, si le preguntáramos a 10,000 personas de los territorios que he nombrado, seguramente 9,500 harían más o menos el mismo dibujo. Incluso, se los pregunto a ustedes, ¿qué características debe tener, cómo se ve en su mente una persona sabia? Voy a apostar que es una persona vieja, una persona de edad avanzada. ¿Por qué? Porque hay un viejismo y todo lo viejo, solo las personas mayores pueden ser viejas. No, es lógica básica. Si ha vivido más, tiene más experiencia. Si ustedes decidieron ponerle lentes y un libro, eso es una característica accesoria. La sabiduría recae en el tiempo de vida. El conocimiento recae en el tiempo de estudio. La sabiduría se da simplemente por vivir. Hay personas que no tienen ni la más pálida idea de cómo escribir, sin embargo, tienen mucha más sabiduría que nosotros dos juntos. Entonces, eso es un arquetipo. El hecho de que yo asocie vejez, a lo mejor una barba, a lo mejor una mujer de blancos cabellos, con piel arrugada, con un bastón, con una cierta vestidura, a lo mejor yo estoy pensando en una chamana, o a lo mejor tú estás pensando en el ermitaño de la carta del tarot. Son lugares comunes. No importa si es un hombre o si es una mujer, el arquetipo de la sabiduría estará encarnada por la vejez. Entonces, ya tenemos un ejemplo, creo yo, más o menos claro de por dónde vamos a ir. Son imágenes que se comparten más allá del tiempo y el espacio. Si este mismo ejemplo lo hiciéramos hace 30 años, hace 1000 años o 50, daría igual. Si este ejemplo lo hiciéramos en Sudamérica, Sudáfrica y Corea del Norte, encontraríamos exactamente las mismas características. Llegados a este punto, vale la pena hacer la separación de arquetipo y estereotipo. Ambos son imágenes compartidas. La gran diferencia es que el arquetipo será una imagen que trasciende el tiempo y el espacio.
en tanto que un estereotipo no lo hará. Un estereotipo se quedará en la geografía y en el tiempo que le corresponde. Vamos a poner un ejemplo muy particular. Si ustedes son muy jóvenes, les recomendaría que buscaran en internet quiénes eran, qué eran y en qué consistía la cultura emo. Por ahí de los 2000, yo diría que en México, que es de lo que yo puedo hablar, no sé si en todo el mundo, pero es una moda que vino de Estados Unidos, según yo, estaba de moda ser emo. Entonces había un estereotipo emo, personas muy delgadas, con un fleco que cubría normalmente uno de sus ojos, que vestían con playeras a rayas, como Juan Carlos Bodoque, y que escuchaban cierto tipo de música, normalmente triste, relacionada con un poco las emociones, la tristeza, etc., y que no sonreían. Hace tiempo, en México y en Estados Unidos, estaba de moda ser así. Si ahora intentáramos traer a uno de esos artistas y lo quisiéramos implantar en un playlist contemporáneo, seguramente rompería totalmente la fiesta. Porque ahora el estereotipo, la moda, tiene mucho más que ver con ritmos más intensos que hacen alusión a la fiesta, a la vida, a la sexualidad, a la alegría. Entonces, estas dos imágenes que se dieron en los mismos lugares, estos dos tipos de música que se escucharon en México, pertenecen a diferente tiempo. A las personas hace 20 años les gustaban los emos en general, y a las personas en general ahora les gusta la música latina, reggaetón, regional mexicano, trap, etc. Los estereotipos vencen. Los estereotipos no trascienden el tiempo, y diría yo, ni siquiera las geografías. Aun cuando Bad Bunny, Peso Pluma, se escucha en todo el mundo, no va a tener el mismo valor en toda la humanidad. La idea de sabiduría asociada con la vejez es absolutamente y humanamente universal. Esa es la gran diferencia, que los arquetipos no vencen, no van a cambiar. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos? Es cierto, los ovnis no vinieron a implantarnos ideas extrañas, pero entonces, ¿cómo podemos coincidir en la existencia de los arquetipos? ¿Cómo podemos tener imágenes compartidas? ¿Dónde se guardan? Es aquí donde entra en juego la idea del inconsciente colectivo. En tanto que un receptáculo de sabiduría, en tanto que una especie de nube informática donde se guardan los saberes del devenir humano. Estudiar el inconsciente colectivo para las personas que estén relacionadas con la idea de la akasha, con la idea del éter, ese quinto elemento que todo lo conecta, pues será muy fácil de entender. Pero a grosso modo es esa información, esa sabiduría a la que todos, todas tenemos acceso sin necesidad de meditaciones tan fuertes o complejas. Uno, a través del pensamiento, puede fácilmente acceder y develar algunas de las imágenes arquetípicas, de modo que el inconsciente colectivo es una mente en común, un recuerdo de todas las personas que hemos vivido en el mundo. De nuevo, los arquetipos son lugares comunes. Muy bien, llegará el momento, el video, la sesión, para hablar más a profundidad del inconsciente colectivo. Por ahora basta decir que es un recipiente que va más allá del individuo y que funciona como una mente colectiva. Pues bien, llegamos a la última parte del video, algunas características importantes. Vale la pena recalcar que los arquetipos son inabarcables, esto es, no se pueden encarnar. Son ideas que son tan amplias, que tienen tantas características tan particulares que realmente no se pueden expresar al 100%. Una carta del tarot puede expresar algunos rasgos de la sabiduría, como lo hace la carta del ermitaño, mostrándonos a un ser anciano, buscando su luz interior, iluminando el camino con su propia luminosidad, que va lento, que es reflexivo, que ya no tiene tanto apego por cuestiones materiales. Es decir,
Todas estas características que estoy diciendo están relacionadas con la sabiduría, pero la carta del ermitaño no agota el arquetipo de la misma. No se pueden expresar, no se pueden abarcar 100%, por supuesto. Por mucho que yo sea del arquetipo Piscis, Aries, Acuario, no puedo ser 100% Acuario. Nunca voy a expresar todas las características de qué es un Piscis, todas las características de un Tauro. Habrá algunas sí estén encarnadas en mí y habrá otras que nunca voy a conocer. Entonces, bueno, otra característica es que, y esto es muy importante, no tienen ningún atributo moral. Cuando estamos en las clases de arcanos mayores, siempre les digo a mis queridas y queridos alumnos, si te aparece la carta del ermitaño, siguiendo con el ejemplo, y a ti siempre te han caído muy mal los adultos de la tercera edad porque son groseros, porque fueron groseros contigo, porque tu abuelo te caía muy mal, que no sé qué, eso al consultante no le importa. El arquetipo no exige ni implica un juicio moral, ni un valor. El arquetipo es lo que es. Si te parece, si no te parece, si tienes un trauma al respecto, no es problema del arquetipo, porque recuerden, el arquetipo obedece a una mente colectiva, no individual. Si tú como artista quieres darle una interpretación a la vejez, bienvenido, adelante. Si tú como artista quieres cuestionar el arquetipo, adelante. Pero en sí mismo, este patrón inicial, esta plantilla, no tiene que ver nada con la idea del bien y del mal. ¿Por qué? Por supuesto, porque la moral cambia. Así como hace 20 años estaba de moda ser emo y ahora no, la moral de hace 20 años nos permitía ciertas cosas que la moral contemporánea no. La moral de hace 20 años restringía ciertas cosas por considerarlas malas que ahora ya no se consideran así. Así de endeble es la idea de moral. Entonces, bueno, esto es un arquetipo, una imagen compartida entre seres humanos por el simple hecho de ser de la misma especie y vivir en el mismo planeta. Tal vez si viviéramos en la Luna no tendríamos el arquetipo lunar, tal vez si viviéramos en el Sol no tendríamos el arquetipo solar. ¿Y qué piensan los perros? ¿Qué piensan los gatos? ¿Qué piensan las plantas? No lo sé, no tengo ni la más remota idea, por eso hago tanto énfasis en que para no caer en antropocentrismos, vale la pena reconocer que el arquetipo es una imagen compartida absoluta en términos humanos, que trasciende el tiempo y el espacio. Si no logra hacer eso, estamos más bien frente a un estereotipo. Pues muchas gracias, para mí ha sido todo un gusto compartir con ustedes esta conceptualización que se ha logrado a través del tiempo, de las reflexiones, de la intervención de mis queridas y queridos alumnos, y siempre esperando que más que brindar información hay a caudales en internet, podamos compartir y desarrollar cada quien nuestra propia formación. Si el video te gustó, por favor, suscríbete, hay muchos más como este, habrá también muchos más temas. Si quieres algún tema en particular, si estás o no de acuerdo con lo mencionado aquí, por favor déjalo en la caja de comentarios y compártelo si crees que a alguien más le puede gustar. Seguramente tenemos el placer de estar frente a futuros brujos, brujas, astrólogos, astrólogas, pero también seguramente uno que otro alumno de psicología que está pareciendo un poco por entender qué significa el arquetipo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós, gracias.